En el bullicioso supermercado, Clara, una valiente madre soltera, deambulaba por los pasillos. Su presencia era física, pero sus pensamientos se encontraban lejos, sumergidos en las preocupaciones que la asfixiaban. Dedicaba su vida a su hijo Lucas, un niño de 5 años que era el faro en su vida. Con una economía ajustada, cada decisión en su lista de compras era tomada con gran consideración, enfocándose en lo indispensable para ambos. Sentía una especial afinidad por el área de productos a punto de caducar, donde los precios eran más económicos y la calidad aún satisfactoria. En este rincón, su limitado presupuesto rendía más, asegurando llevar algo extra a su hogar. Con una canasta que contenía solo lo esencial, Clara se dirigió hacia las cajas. El supermercado estaba animado, lleno de ruidos de conversaciones y carritos. Por suerte, encontró una fila breve, con solo un hombre mayor adelante, cuya canasta estaba discretamente llena. Apenas se colocó en la fila, ésta creció rápidamente detrás de ella. Se sintió agradecida, aliviada por evadir una larga espera. El anciano, con movimientos lentos y metódicos, colocaba sus productos en la cinta transportadora. Los clientes detrás de Clara mostraban su impaciencia, pero ella permanecía calmada, consciente de que la vejez implica un ritmo más pausado. A sus 30 años ya no se consideraba tan ágil como en su juventud. Finalmente, cuando las compras del hombre fueron procesadas, el cajero anunció el importe a pagar, pero el anciano, ahora conocido como el señor Hernández, parecía confundido, buscando en sus bolsillos sin hallar lo que necesitaba. Repetía el gesto cada vez más despacio, hasta detenerse, sumido en duda e incertidumbre. El cajero, impaciente, repetía el valor y la forma de pago, pero el señor Hernández parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Las personas en la fila comenzaron a murmurar, quejándose en voz baja pero audible. El señor Hernández entonces reveló que había perdido su cartera o la había olvidado en casa. El cajero, visiblemente irritado, le pidió que si no iba a pagar, se retirara de la fila, pero el anciano continuó allí parado, con una expresión de confusión en su rostro. De repente, el señor Hernández cambió su semblante como si hubiera recordado algo importante y explicó que necesitaba llevar urgentemente esas compras para el cumpleaños de su nieto. El cajero se irritó aún más al ver que el señor no tenía cómo pagar y seguía obstaculizando la fila que crecía enormemente. La gente también había perdido la paciencia y comenzaron a pedirle al señor Hernández que se retirara y dejara espacio para los demás, argumentando que tenían compromisos y no querían causar molestias a quienes aún trabajaban. Clara, que había escuchado todo, se sentía indignada por la falta de empatía de la gente hacia un señor mayor. Viviendo sola con su hijo Lucas y su madre, que ya era anciana y había sido adoptada por ella a los 40 años, Clara valoraba mucho la paciencia con los mayores. El trato dado al señor Hernández en la fila del supermercado la dejó aún más indignada. La actitud de la gente allí, Clara estaba exaltada y el cajero, nervioso con la situación, pidió que el anciano se retirara del establecimiento. La gente en la fila estuvo de acuerdo e incluso expresaron su apoyo a la decisión en voz alta. Un guardia se acercó al señor Hernández pidiéndole que se retirara si no iba a comprar nada. Visiblemente perturbado, casi llorando y con la cabeza baja, el hombre comenzó a retirarse, sintiéndose menospreciado y confundido, sin saber a dónde ir. En ese momento, Clara tomó una decisión impulsiva, tal vez influenciada por la emoción o por el deseo de actuar correctamente. Se acercó al señor Hernández con cuidado y le preguntó si estaba seguro de haber revisado todos sus bolsillos. Él dijo que sí, pero por si acaso, los revisó de nuevo. Entonces, Clara tomó la iniciativa de pagar las compras del señor. Todos en el supermercado, desde el cajero hasta la gente en la fila, observaron en silencio. Algunos incluso pensaron que Clara estaba siendo ingenua, imaginando que el señor Hernández podría estar intentando engañarla, pero al fin y al cabo era Clara quien pagaría
y tenía el derecho de decidir. A pesar de su presupuesto ajustado, eligió ayudar al anciano, que se mostró muy agradecido, aunque sorprendido por la amabilidad de aquella desconocida. Cuando Clara terminó sus compras y sumó las del señor Hernández, se dio cuenta de que el valor era mucho mayor de lo esperado. Tenía el dinero, pero sabía que tendría que economizar en otras cosas para cuidar de su hijo. Con las bolsas en mano, ella y el señor Hernández, quien se presentó como Eduardo, dejaron atrás la caja, lejos de las miradas molestas de la gente en la fila. Conversando con Eduardo, Clara se percató de que Eduardo parecía confundido y olvidadizo, con dificultad para recordar a dónde ir y perdiéndose en sus propias historias. Con su sensibilidad innata, decidió quedarse con él hasta que se sintiera seguro para seguir solo. Era evidente que Eduardo tenía algún problema de memoria, tal vez Alzheimer, y Clara quería asegurarse de que estuviera bien. Después de un rato, Eduardo, revisando sus bolsillos, encontró un papel arrugado. «Mira, nada más, es la letra de mi nieto», exclamó con una sonrisa. Clara, curiosa, echó un vistazo al papel. Ahí estaba una dirección y el nombre completo de Eduardo, escrito con esmero. Esto debe ser la dirección de él. Tal vez el nieto la anotó para que no se perdiera, pensó Clara. Conociendo de memoria las calles de la ciudad, pronto reconoció dónde quedaba esa calle. No estaba lejos de ahí. Amablemente se ofreció a ayudar a Eduardo con sus pesadas bolsas de compras. Juntos caminaron las 4 cuadras que separaban el supermercado de la casa de Eduardo. Durante el trayecto, Clara se quedó pensativa sobre la caligrafía en el papel. Era elegante y madura, nada infantil. ¿Será que el nieto de él es mayor de lo que imaginaba?, pensó ella. Al llegar a la casa de Eduardo, una hermosa construcción con jardín florido, Clara dejó las bolsas en la entrada. Vio a Eduardo abrir la puerta con su llave, lo que la hizo suspirar aliviada, sabiendo que estaba en su casa y seguro. Antes de despedirse, Eduardo, con los ojos brillando, Clara sonrió, ofreciendo su número y prometiendo ayudar a Eduardo siempre que lo necesitara. Él agradeció y aceptó. Entonces, ella le dio su número de teléfono al anciano, asegurándole que no necesitaba ninguna recompensa, ya que había ayudado de corazón. Después de despedirse, Clara se giró para regresar a casa, que quedaba a una distancia considerable. Tenía que caminar 4 kilómetros, ya que el dinero que hubiera usado para el taxi lo había gastado en comprar cosas para el señor Eduardo. Las bolsas no estaban muy pesadas, pero aún así llegó a casa cansada. En la sala, encontró a su madre y a su hijo Lucas, ambos ansiosos por su tardanza. Clara contó lo que había pasado y jugó un rato con Lucas, que se veía pálido y se quejaba de dolor sin mucho apetito. Eso preocupaba a Clara. Lucas tenía hernia de disco, una enfermedad que causaba dolores fuertes en la columna y que necesitaba cirugía, pero ella no tenía dinero para ello. La lista de espera para hacer la cirugía gratuitamente era larga y no había previsión de cuándo sería su turno. A pesar de todo, Clara nunca dejó de luchar. Trabajaba en 2 empleos para juntar dinero para la cirugía de Lucas. Provenía de una familia pobre, pero siempre valoró los estudios, aunque sus padres pensaran que eso era una pérdida de tiempo. Ellos creían que solo en las películas la gente se enriquecía estudiando, pero Clara nunca se rindió. Clara pasaba horas en la biblioteca estatal leyendo y ayudando a otros, convencida de que algún día trabajaría en el campo de la salud. Con mucho esfuerzo, se graduó en enfermería. Lamentablemente, su padre ya había fallecido, pero su madre vio a su hija graduarse y cambió de opinión sobre la importancia de los estudios. Clara era una enfermera dedicada, con una pasión genuina por su trabajo. Su vida tomó un nuevo rumbo cuando conoció a Arturo. Se enamoraron perdidamente e hicieron promesas de amor eterno. De ese amor nació Lucas, un símbolo vivo de su relación. Sin embargo, la vida de casado y la paternidad no encajaban bien con Arturo. Viéndose como un espíritu libre, se sentía atrapado en esa nueva realidad familiar y, anhelando libertad,
un día decidió irse, dejando atrás solo una nota. En ese mismo periodo, Lucas ya había empezado a mostrar signos de hernia de disco. Aunque aún no era grave como para necesitar cirugía, era preocupante. Para colmo, la madre de Clara también enfrentaba problemas de salud, necesitando visitas frecuentes al hospital. Con el tiempo, Clara dejó de trabajar como enfermera para dedicarse por completo al cuidado de Lucas, confiando en que Arturo mantendría a la familia. Sin embargo, las cosas no salieron como planeado. Ahora dependía de la pensión de su madre y del poco apoyo financiero que podía ofrecer para complementar los ingresos. De repente, su teléfono sonó. Era una llamada de un número desconocido. Con curiosidad, contestó y escuchó la voz de un hombre que se identificó como Edgar, nieto de Eduardo, el anciano a quien había ayudado recientemente. Edgar contó que su abuelo le había hablado sobre la amabilidad de Clara, cómo ella le ayudó con las compras y lo llevó seguro a su casa. Explicó que su abuelo, que sufre de preocupes, «Voy a revisarlo», aseguró Edgar. Efectivamente, Edgar era médico, y su presencia en ese momento crítico fue una bendición inesperada para Clara. Con habilidad y cuidado, examinó a Lucas, brindando primeros auxilios y recomendando medidas inmediatas para estabilizarlo. La tensión de Clara se disipó ligeramente al ver que su hijo estaba en buenas manos. Después de asegurarse de que Lucas estaba estable, Edgar sugirió que debería ser evaluado más a fondo en un hospital. Ofreció llevarlos personalmente, insistiendo en que era lo menos que podía hacer después de todo lo que Clara había hecho por su abuelo Eduardo. Conmovida por su generosidad y preocupación, Clara aceptó la ayuda. En el hospital, Lucas recibió la atención necesaria. Edgar permaneció con ellos, proporcionando apoyo y explicando cada paso del proceso médico. Mientras esperaban los resultados, Edgar y Clara conversaron sobre sus vidas. Clara compartió su historia, su lucha por mantener a su familia y las dificultades de cuidar a su hijo enfermo y a su madre envejecida. Edgar se mostró genuinamente interesado y compasivo. A medida que la conversación fluía, se formaba un vínculo especial entre ellos, una conexión forjada por la adversidad y la compasión. Los resultados médicos revelaron que Lucas necesitaba una intervención quirúrgica más temprano que tarde, algo que preocupaba a Clara debido a su situación financiera. Edgar, movido por la historia de Clara, se ofreció a ayudar. Propuso utilizar sus contactos para acelerar la cirugía de Lucas y cubrir los costos. Clara, abrumada por la generosidad, no sabía cómo agradecerle. «No tienes que agradecerme», dijo Edgar. «Ayudar a los demás es lo que nos hace humanos, y después de todo tu bondad con mi abuelo me ha inspirado a devolver el favor». Así, en medio de circunstancias inesperadas, Clara encontró un aliado inesperado, y la esperanza de un futuro mejor para su hijo comenzó a brillar más fuerte. «Preocupes, voy a revisarlo», aseguró Roberto. Efectivamente, Roberto era médico y su presencia en ese momento crítico fue una bendición inesperada para Clara. Con habilidad y cuidado, examinó a Lucas, brindando primeros auxilios y recomendando medidas inmediatas para estabilizarlo. La tensión de Clara se disipó ligeramente al ver que su hijo estaba en buenas manos. Después de asegurarse de que Lucas estaba estable, Roberto sugirió que debería ser evaluado más a fondo en un hospital. Ofreció llevarlos personalmente, insistiendo en que era lo menos que podía hacer después de todo lo que Clara había hecho por su abuelo Eduardo. Conmovida por su generosidad y preocupación, Clara aceptó la ayuda. En el hospital, Lucas recibió la atención necesaria. Roberto permaneció con ellos, proporcionando apoyo y explicando cada paso del proceso médico. Mientras esperaban los resultados, Roberto y Clara conversaron sobre sus vidas. Clara compartió su historia, su lucha por mantener a su familia y las dificultades de cuidar a su hijo enfermo y a su madre envejecida. Roberto se mostró genuinamente interesado y compasivo. A medida que la conversación fluía, se formaba un vínculo especial entre ellos, una conexión forjada por la adversidad y la compasión.
Los resultados médicos revelaron que Lucas necesitaba una intervención quirúrgica más temprano que tarde, algo que preocupaba a Clara debido a su situación financiera. Roberto, movido por la historia de Clara, se ofreció a ayudar. Propuso utilizar sus contactos para acelerar la cirugía de Lucas y cubrir los costos. Clara, abrumada por la generosidad, no sabía cómo agradecerle. «No tienes que agradecerme», dijo Roberto. «Ayudar a los demás es lo que nos hace humanos. Y después de todo, tu bondad con mi abuelo me ha inspirado a devolver el favor». Así, en medio de circunstancias inesperadas, Clara encontró un aliado inesperado y la esperanza de un futuro mejor para su hijo comenzó a brillar más fuerte. Finalmente lo encontró en el jardín, pero en una situación alarmante. Martín había sufrido una caída y estaba en el suelo, incapaz de levantarse por sí mismo. La madre de Clara, entre lágrimas, explicó cómo había luchado para ayudar a Martín, temiendo haberlo lastimado más al moverlo. Clara escuchó atentamente, su corazón lleno de preocupación tanto por su hijo como por Martín. A pesar de su ansiedad, se mantuvo calmada y consoló a su madre, asegurándole que había hecho lo mejor que pudo en una situación difícil. Decidieron llamar a una ambulancia para que atendieran a Martín, asegurándose de que recibiera la atención médica necesaria. Mientras tanto, Roberto, quien había salido apresuradamente después de recibir la llamada telefónica, había ido a atender una emergencia médica inesperada en otro lugar. Su dedicación a su profesión y su disposición a ayudar a los demás, incluso en momentos de crisis personal, impresionaron profundamente a Clara. Ella se sintió aún más agradecida por su apoyo y la ayuda que había brindado a su familia. En el hospital, mientras Lucas se recuperaba y Martín era atendido por su caída, Clara reflexionó sobre los giros inesperados de la vida. Se dio cuenta de la importancia de la empatía y la bondad en un mundo a menudo indiferente. La experiencia reafirmó su compromiso de ser siempre compasiva y ayudar a los demás, recordándole que actos de bondad, grandes o pequeños, pueden tener un impacto significativo en las vidas de las personas. La noche se cerró con Clara agradecida por la salud de su hijo, la amabilidad de Roberto y la fortuna de haber encontrado a personas que, a pesar de las circunstancias, eligieron actuar con generosidad y amor. Explicó que había pasado los últimos días reflexionando sobre todo lo sucedido. Agradeció a Clara por su apoyo y le aseguró que no los culpaba por lo ocurrido con su abuelo Martín. Explicó que entendía que los acontecimientos habían sido una trágica coincidencia y no el resultado de las acciones de nadie. Clara, aliviada por escuchar que Edgar no albergaba resentimiento hacia ellos, se sintió más tranquila. Edgar continuó, diciendo que necesitaba tiempo para procesar su duelo, pero que valoraba profundamente la bondad y el apoyo que Clara y su familia le habían brindado durante esos momentos difíciles. El tono de Edgar era de tristeza, pero también de gratitud. Agradeció a Clara por haber estado allí para su abuelo en sus últimos momentos y por haber mostrado una bondad genuina cuando más lo necesitaba. Clara, conmovida por sus palabras, ofreció continuar brindándole su apoyo y amistad, reconociendo que ambos habían enfrentado pruebas difíciles y que podrían encontrar consuelo y fuerza el uno en el otro. Esa noche, mientras Clara colgaba el teléfono, se sintió triste por la pérdida de Martín, pero también agradecida por haber tenido la oportunidad de conocer a personas como Martín y Edgar. La experiencia reforzó su creencia en la importancia de la compasión y la bondad, recordándole que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para actos de amor y humanidad que pueden cambiar vidas, incluso en los momentos más oscuros. Luz a una niña, un rayo de luz en medio de las sombras que habían envuelto sus vidas. Esta pequeña, con sus risas y juegos, había traído un nuevo sentido de esperanza y alegría a la familia. Sin embargo, la felicidad se vio opacada por la condición de Lucas, que permanecía en coma. A pesar del dolor que sentía por su hijo, Clara se esforzaba por mantenerse fuerte por su familia, especialmente por su hija pequeña. La relación entre Clara y Roberto
fortalecida por los años y las adversidades compartidas, se había convertido en un pilar de fortaleza para ambos. Clara, quien una vez había sido una madre soltera luchando por salir adelante, ahora era una mujer con influencia y recursos gracias al apoyo y amor de Roberto y a su propio trabajo duro y dedicación. Sin embargo, la tragedia con su hijo Lucas había despertado en ella un deseo de justicia o quizás de venganza hacia la persona que creía responsable del accidente. Roberto, a su lado, se mostraba como un pilar de apoyo, aunque a veces preocupado por la intensidad de los sentimientos de Clara. Él entendía el dolor de perder a un ser querido, pero también sabía la importancia de la compasión y el perdón. En la habitación del hospital, mientras Clara sostenía la mano de Lucas, reflexionaba sobre cómo la vida puede cambiar en un instante y sobre las decisiones que uno toma en respuesta a esas adversidades. Aunque su corazón estaba lleno de dolor y rabia, también sabía que el amor y la comprensión eran fundamentales para seguir adelante. Con la ayuda de Roberto y el amor por su familia, Clara comenzó a buscar formas de sanar, no solo para ella misma, sino también para Lucas, esperando que algún día despertara y se reuniera con una familia que lo amaba profundamente. Posible por investigar el accidente, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar sus sospechas sobre Isabel. Roberto, preocupado por la salud mental y emocional de Clara, intentaba calmarla, recordándole que los accidentes ocurren y que la culpa no siempre es clara o justa. Mientras tanto, Olivia, la hija menor, observaba con preocupación la tensión creciente en la familia. A pesar de su corta edad, sentía la necesidad de brindar apoyo y cariño, especialmente a su madre, que estaba sumida en una profunda angustia. Isabel, por su parte, estaba devastada por el accidente y la condición de Saúl. Intentó acercarse a Clara para expresar su dolor y su amor por Saúl, pero Clara, cegada por el dolor y la ira, rechazó cualquier intento de acercamiento. Isabel, sintiéndose marginada y culpada injustamente, buscó consuelo en otros, alejándose gradualmente de la familia. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y Saúl seguía en coma. Clara, a pesar de su enojo inicial, comenzó a reflexionar más profundamente sobre la situación. Se dio cuenta de que su ira no ayudaba a Saúl y que necesitaba encontrar una manera de procesar su dolor de manera más constructiva. Roberto, siempre a su lado, la apoyaba en este difícil proceso de aceptación y curación. Una tarde, mientras Clara estaba sentada junto a la cama de Saúl, tomó su mano y le habló suavemente, expresándole su amor y su deseo de verlo recuperarse. En ese momento de vulnerabilidad y amor, Clara sintió una conexión profunda con su hijo, recordándole la fuerza del vínculo familiar y la importancia de la esperanza y el perdón. Con el apoyo de Roberto, Olivia y sus amigos, Clara comenzó a ver la situación desde una perspectiva más amplia, reconociendo que el odio y la venganza solo llevan a más dolor. Decidió enfocar su energía en la recuperación de Saúl y en mantener unida a su familia, enfrentando juntos los desafíos que la vida les presentaba. Sabia me enseñó que la ira y el resentimiento solo generan más sufrimiento. Isabel, sorprendida y aliviada por el cambio de actitud de Clara, sintió un peso levantándose de sus hombros. Las palabras de Clara, aunque tardías, trajeron un atisbo de reconciliación y esperanza. Roberto, siempre el mediador, explicó que el camino hacia la curación a menudo implica enfrentar y liberar el dolor acumulado. Añadió que, aunque Clara había actuado impulsivamente, su amor por Saúl siempre había sido su principal motivación. Isabel, conmovida, aceptó la disculpa, comprendiendo que el dolor y la pérdida afectan profundamente a las personas de maneras impredecibles. Juntos decidieron que lo más importante era el bienestar de Saúl y que mantener la amargura y el resentimiento no ayudaría a su recuperación. Clara, con el apoyo de Roberto, Isabel y su familia,
empezó a trabajar para sanar las heridas emocionales causadas por el accidente. Se comprometió a ser más comprensiva y a buscar la paz en lugar de la venganza, entendiendo que la verdadera fuerza se encuentra en el perdón y la compasión. El tiempo pasó, y la familia se unió en su esperanza y amor por Saúl, esperando el día en que despertara. A pesar de las dificultades y los desafíos, habían aprendido que, incluso en las situaciones más oscuras, hay una oportunidad para el crecimiento, el perdón y la unión. La experiencia les enseñó a valorar aún más los momentos que compartían y a abrazar la vida con un renovado sentido de gratitud y amor. Isabel, abrazando a Saúl, sintió una mezcla de alegría y dolor. La alegría de verlo despierto y vivo, y el dolor de saber que había sufrido por una mentira. Saúl, con lágrimas en los ojos, le confesó a Isabel cuánto la había extrañado y cómo la idea de haberla perdido lo había sumido en una desolación profunda. Clara, observando la escena, se dio cuenta del daño que había causado con su mentira. Se acercó a ellos y con voz temblorosa admitió su error. Explicó que su temor y dolor la llevaron a actuar de manera irracional y pidió sinceramente perdón tanto a Saúl como a Isabel. Roberto, que había sido testigo de todo el proceso, se acercó y puso una mano en el hombro de Clara, reconociendo el valor que requiere admitir un error y buscar enmendarlo. Isabel, aunque herida por el engaño, decidió perdonar a Clara, entendiendo que el dolor puede llevar a las personas a cometer errores. Saúl, aliviado y emocionado, abrazó a su madre. Agradeció a Clara por haberse disculpado y expresó su deseo de empezar de nuevo, sanando las heridas del pasado y construyendo un futuro lleno de amor y confianza. La reunión en la casa de Clara y Roberto se convirtió en un momento de sanación y reconciliación. Juntos, la familia decidió mirar hacia adelante, dejando atrás los errores y malentendidos. Se comprometieron a apoyarse mutuamente y a enfrentar juntos los desafíos que pudieran surgir en el futuro. Esta experiencia les enseñó el valor de la honestidad, la compasión y el perdón. Aprendieron que, aunque el camino hacia la recuperación puede estar lleno de obstáculos y malentendidos, el amor y la comprensión pueden guiarlos hacia un futuro más brillante y unido. Desgarrado por la aflicción de la pérdida, Edgar, el esposo de Clara, permaneció así durante meses. Observaba todo con creciente disgusto. La mujer que él había conocido como amable y servicial, en algún momento se había transformado en alguien irreconocible, consumida por su propio dolor e incapaz de tolerar más esa situación. Advirtió a Clara, amenazando con solicitar el divorcio si no resolvía todo eso. Esta amenaza fue el despertar de Clara, quien se dio cuenta de cómo sus acciones habían causado sufrimiento, no solo a Saúl, sino también al hombre que ella amaba. Ahora la historia tomaba un nuevo rumbo. Saúl e Isabel finalmente estaban reunidos y vivían juntos, mientras Clara enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Pasaron meses sin que Saúl dirigiera una palabra a su madre. Para Clara, ese silencio era un castigo más doloroso que cualquier otra cosa. Aunque tenía a la pequeña Olivia a su lado, una parte esencial de su corazón se había perdido cuando Saúl se alejó una mañana de aniversario. Clara, con una mirada nostálgica, hojeaba un álbum de fotos lleno de recuerdos de su hijo en ese día especial, su cumpleaños. Ella deseaba profundamente poder compartir un abrazo y palabras de felicidad con él. Sin embargo, sabía que raramente respondía a sus mensajes. Mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, perdida en pensamientos y añoranzas, fue sorprendida por un sonido inesperado. Alguien tocaba a la puerta. Rápidamente, secó sus lágrimas y caminó hacia la puerta. Con una mezcla de sorpresa y emoción, vio a Saúl parado allí con una sonrisa acogedora. A su lado, Isabel, con un evidente vientre de embarazo, irradiaba alegría. Saúl, con una expresión de ternura, dijo suavemente: «Hola, mamá». Esas palabras fueron como un bálsamo. Para el corazón de Clara, las lágrimas de felicidad
brotaron libremente mientras abrazaba a su hijo con todo el amor que atesoraba. Pero no se limitó a eso. Con un gesto lleno de amor, también atrajo a Isabel para compartir un cálido abrazo, uniéndolos en un momento de pura emoción y reconexión familiar. Fue más que un simple reencuentro, marcó un nuevo comienzo cargado de promesas y alegrías futuras. Si disfrutaste de esta emotiva historia, te invitamos a suscribirte al canal y a darle like. No te pierdas nuestras otras conmovedoras historias que seguramente también te tocarán el corazón. Únete a nuestra comunidad y comparte el amor por los relatos inspiradores.